Hola, buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver algunos temas en esta clase, como por ejemplo el átomo. Es la mínima cantidad de materia que experimenta cambios químicos. Se componen de núcleos de carga positiva formados por protones y de neutrones, partículas sin carga. En conjunto conocidos como nucleones, alrededor del cual se encuentran una nube de electrones con carga negativa. El núcleo contiene casi toda la masa del átomo, pero solo ocupa algunas milésimas de volumen. En consecuencia, el núcleo es extremadamente denso. Ocupa la parte central del átomo. La masa y los protones es mayor que la de los electrones, y con carga positiva, y los electrones con carga negativa. Los electrones se repelen entre sí y esto provoca una repulsión electrónica. El número atómico del elemento se representará con la letra Z e indica la cantidad de protones con carga positiva que construyen sus átomos. Los isótopos son todos los átomos de un mismo elemento que contienen distintas cantidades de neutrones. No tienen carga. La masa que se representa con la letra A es igual de protones y es mayor que electrón, y son isótopos del elemento. Uno de los elementos más ligeros es el hidrógeno, y fue el primero en formarse después de la explosión del Big Bang. El hidrógeno es también el más abundante. Constituye aproximadamente el 90% de la materia del universo. O sea, la diferencia entre un átomo y una molécula es que la molécula está formada por dos o más átomos. Unidos, y la molécula, al compartir electrones entre sí, y el átomo es la unidad básica de la materia. La materia comparte ese componente principal, y los cuerpos susceptibles de toda clase de formas y de sufrir cambios que se caracterizan por un conjunto de propiedades físicas y químicas. Están formadas por átomos con núcleos cargados positivamente y electrones con carga negativa. La masa del átomo es principalmente igual a la masa del núcleo, porque ocupa la mayor parte del átomo, ya que posee una gran parte que está vacía en el interior de los núcleos. Tienen origen la fuerza nuclear, es fuente de atracción, pueden ser pequeñas en comparación con la fuerza eléctrica de repulsión. En los núcleos pequeños, la fuerza nuclear supera con facilidad la de la fuerza eléctrica de repulsión. La fuerza nuclear es la que evita que los protones del núcleo salgan despedidos. Los isótopos radiactivos se transforman en radiactivos con los neutrones
o otras partículas. Cuando el núcleo de hidrógeno capta un neutrón adicional, se transforman en un isótopo, el carbono, emitido por un protón. El cuerpo humano es radiactivo, o sea, todo es radiactivo, porque es una fuente de energía, es una fuerte radiación. También principalmente por el potasio que ingerimos nosotros los humanos y todos los seres vivos. Somos radioactivos. Normalmente recibimos constante radiación de los minerales de la Tierra. La energía radiante se transmite mediante la radiación y viajan por ondas electromagnéticas. Las ondas de alta frecuencia producen longitudes de ondas cortas. La radiación emitida por la Tierra tiene forma de onda infrarroja, mediante transmitida por la Tierra, y se la llama radiación terrestre. La radiación térmica es la que absorbe nuestra piel y genera la sensación de calor. Hay tres formas comunes de transmitir el calor. Son la conducción, que es un proceso de transmisión basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia. Después la convección, que se produce únicamente por medio de materiales. La radiación se transfiere a través de ondas electromagnéticas. La energía cinética traslación es la energía que poseen las moléculas en el núcleo, que componen una sustancia en estas moléculas. También pueden girar y vibrar, y van de un lado a otro con su energía cinética de rotación y vibración, aunque tales movimientos no afectan directamente la temperatura, solo afecta la energía cinética de traslación. La diferencia entre el calor y la energía externa es que el calor es una energía de tránsito y la energía interna es la energía que es el total de todas las energías en el interior de las sustancias. Cuando aumenta la temperatura de una sustancia, sus moléculas o átomos se mueven más rápidos y en promedio se alejan. Ese resultado es de una dilatación o expansión de la sustancia. La fuerza entre las partículas cargadas dependen también de los movimientos que formen las fuerzas que llamamos eléctricas. Hay una fuerza cargada llamada la fuerza magnética. La fuerza magnética es el movimiento de las partículas con carga, que por general es eléctrica, y el magnético es la fuerza de atracción. Se relaciona estrechamente con la electricidad, así como una carga eléctrica está rodeada por un campo magnético. Si se mueven, serán rodeados por un campo magnético. Las clases del movimiento giratorio que tienen los electrones en el átomo son el spin y el orbital del electrón. Las moléculas en el agua líquida tienen una gran variedad de rapidez y se mueven en todas las direcciones y rebotan entre ellas en cualquier momento. Se mueve, algunas muy altas, mientras que casi otras ni se mueven, y otras están compuestas por otros átomos.
están compuestas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por un enlace covalente. Es decir, los dos átomos de hidrógeno y oxígeno se mueven compartiendo electrones. En nuestro ambiente, la materia existe en 4 fases: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Por ejemplo, los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a que las partículas se transforman, están atraídas por una fuerza de atracción fuerte, no intensa, de modo que ocupan posiciones casi fijas en el estado sólido. Las partículas solamente pueden moverse vibrando o oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no puede moverse trasladándose libremente. En este estado, las partículas están en forma ordenada y dan lugar a diversas estructuras que quedan en un solo estado. Entonces, los líquidos, al igual que los sólidos, tienen un volumen constante, pero en los líquidos las partículas están unidas por una fuerza de atracción un poco menor que en los sólidos. Pero por esta razón, las partículas en los líquidos pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, pero son más frecuentes de colisiones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tienen una forma fija y adoptan la forma del recipiente que los contiene. También se explica las propiedades como la fluidez o viscosidad de los líquidos en movimiento. Es desordenado, pero puede ser que algunas partículas, que como si fuera una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, que sería su energía. Bueno, después tenemos el estado gaseoso, que al igual que los líquidos, no tienen una forma fija, pero a diferencia de esto, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. Las fuerzas que mantienen son muy pequeñas y tienen mucha fuerza de repulsión. En el gas, el número de partículas por unidad de volumen es muy pequeño. Las partículas de los gases se mueven de forma desordenada, chocándose entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contienen. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que se presentan en los gases. Sus partículas se mueven libremente, por lo que ocupan todo el espacio disponible. Al chocarse entre ellas y al aumentar la temperatura, los gases dentro de un recipiente aumentan la presión. Entonces van a salir disparadas con más presión, y ya que se mueven más deprisa. Por último tenemos el plasma, que es similar al estado gaseoso, pero en el que se determina proporciones de sus partículas. La presión en un estado que ejerce depende de la profundidad de la presión, que es exactamente igual al producto de la densidad del peso por la profundidad. Por ejemplo, en la vida cotidiana podemos encontrar una forma de plasma, que son los letreros luminosos del neón. De hecho, esto se transforma en plasma cuando un bombardeo de electrones ionizados ioniza sus átomos
y los distintos colores que de estos corresponden a plasmas de distintas clases de átomos. Bueno, yo hasta acá le hice una breve introducción de los temas que vamos a ver para que puedan realizar ahora las actividades que les dejo, pero les mando un saludo y nos estamos viendo en la próxima clase. Ahora les dejo una actividad para hacer.